Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras y iniciamos esta semana. Es el lunes ya, la curvita final de este mes quinto, el mes de mayo, que ya en esa curva final tiene un poquito de lluvia. Como lluvias son las informaciones con las que nosotros iniciamos esta semana. Algunas que se las intentó tragar el fin de semana, pero que lo retomamos, señores, porque eso tiene otros elementos interesantes y otros componentes. Unos aditamentos que se le van a agregar y que hay que ponerle su salsita, como parece ser que eternamente y hasta tanto sepamos en qué va a parar, ocurrirá con Punta Catalina. Me estoy refiriendo a lo que pasó en el fin de semana con el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional y con la revocación, si vale el término, el pasado viernes, de un archivo definitivo a una investigación que fue realizada contra el eterno, el bien posicionado, el casi nunca cuestionado y al que todo le sale lindo, Andy Dauad. Ay, sí, mencionado en el caso de los sobornos de Odebrecht, único que prácticamente su nombre fue identificado con aquello de los codinomes, al menos es lo que se presume. Pues este señor, su archivo de investigación fue dado por el ex procurador, por el compinche de toda la opacidad respecto a muchos temas de corrupción y sobre todo al expediente de Odebrecht, el nefasto Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con la revocación del archivo que se dispuso en la pasada gestión de la Procuraduría General de la República para que la investigación tenga que retomarse? Precisamente eso, que volvemos al punto de partida. Por el caso de 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht admitió que había pagado en sobornos para ser favorecida con contratos de obras estatales, hay sometidos apenas 6 imputados. Esos 6 imputados ya ustedes saben cuáles son: Tommy Galán, Ángel Rondón, Víctor Díaz, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga. El señor Guido Gómez Mazara, dirigente político y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Domingo Rojas Pereira, pues habían objetado el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista y también después que su empresa, claro, la Baker Street Financial, figurara a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht le había realizado. Y el 26 del pasado mes, Guido había notificado a Rojas Pereira el archivo. En fin, señores, que el archivo fue desenmarañado. Y vamos entonces a la historia y vamos a ver por qué y qué es lo que significa todo esto y por qué entonces aparece el nombre de Dauad. En este caso, el nombre de Andy Dauad respecto al caso de Punta Catalina. Bueno, ustedes saben todos los traspiés, ¿verdad?, que se dio con el caso de Punta Catalina. De una historia que comenzó, y no comenzó cuando empezaron a denunciarse todas las tonterías y toda la opacidad que había envuelto al proceso de licitación. Comienza muchísimo antes, porque Punta Catalina se iba a construir, lo hemos dicho muchas veces, en Azua, en unos terrenos del Estado. Después entonces un año se paró toda la licitación, así no lo habían contado los casi más de 30 oferentes que habían intentado ser parte de este proceso. Se paralizó por un año y después vinieron con la historia de que Punta Catalina se iba a levantar ahí, justamente en Punta Catalina, que así se llama la comunidad, las plantas de carbón de Punta Catalina, que es propiedad de los Vicini, a la que el gobierno dominicano no tomó la decisión de simplemente declarar esos terrenos de utilidad pública, que pudo haberlo hecho y nos salía mucho más barato. Entonces se metió en un contrato, en fiteusi, con todas las implicaciones que eso tenía. Y entonces, un tiempito después que nombró la comisión de la que fue parte uno del diálogo de Andy, que es el señor Aristide Escuder, y decidieron entonces echar para atrás ese contrato, comprarle a los Vicini supuestamente como ellos quisieran. Y ya ustedes saben, desde el principio ha sido el negocio del capaperro, porque aquí de lo que se trataba era de que acomodé lugar
Señores, ese contrato era para Odebrecht. Odebrecht, que después se destapa con los escándalos que ya nosotros sabemos, no solamente en el país, sino en América Latina, con países bastante emblemáticos. Y nosotros, claro, como la cuna de la perversidad y de la corrupción, teníamos incluso hasta la oficina de despacho aquí en nuestro país. Bueno, pues ahí el gobierno, a través de la CDE, ¿verdad? A través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDE, decide contratar a Andy Dauwager en el 2013 para que el señor recomendara la adjudicación de Punta Catalina, haciendo la evaluación de tipo económico por $500,000, por lo que supuestamente cobró 2 millones, comisión incluida de 2 millones, que es lo que ha caracterizado al señor Andy Dauwager, que ha bailado en todas las fiestas como economista, cobrando mucho dinero desde Balaguer, Hipólito. Los bonos soberanos de cuando Hipólito, señores, los colocó Andy con sus consabidas comisiones, que si es legal o no, yo no sé, pero ha bailado en todas las fiestas. En todas le ha salido bonito, pero parece que en esta no le va a salir tan bonito. Aquí lo contrata la CDE, hace la recomendación de $500,000 para que califique Odebrecht como la empresa que debe construir las plantas de carbón, caray, que han dado tanto tormento y tanta preocupación. Y entonces ahí viene la incorporación de sus comisiones, que es nada más y nada menos que de la friolera de los $2 millones. Y mientras Andy hace eso, en ese mismo año, para que ustedes vean cómo son las pifias y cómo es la mafia que operó respecto a esto, mientras este señor está diciendo y recomendando que se adjudique las plantas de punta de carbón a Odebrecht y cobra unos cuartazos, nos cobra a nosotros, Stanley Consulting, que es la empresa encargada de la evaluación técnica, en una carta confidencial al otro, Rubén Bichara, que se cayó y no dijo nada. Entonces se enviaba y las recomendaciones técnicas decían precisamente que Odebrecht no calificaba técnicamente para construir las plantas a carbón, y tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido porque resulta que Odebrecht en su vida había construido ninguna planta a carbón para absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre? Esa no fue solo la genialidad de Andy Dauwager, no. Las recomendaciones entonces vinieron acompañadas de otras pifias. Y esas pifias tienen que ver con que la mayoría de los que estaban también licitando fueron descalificándose uno a uno, excepto, y también, bueno, sí, ese también fue descalificado, pero solo uno llevó el caso a los tribunales, que fue el Consorcio Dominico-Chino, INPE, era la empresa dominicana que representaban Raúl Cabrera y Manuel Sebastián, y hasta casi todo el proceso ellos estuvieron en los tribunales tratando de ver cómo reconocían sus derechos, porque las recomendaciones eran, señores, que ninguno de los que estaban ofreciendo en licitación, incluso esa empresa china que habían construido 800,000 plantas de carbón, todas fueran descalificadas, porque el genio de Andy había simplemente asesorado para que todos fueran descalificados, que entonces iban a inventar un competidor virtual. Y en efecto, contra todas esas empresas con experiencia para la construcción, entonces genialmente, y cobrándonos encima también unos cuartazos, bueno, pues el señor Dauwager habla del competidor virtual que fue denunciado por el hoy ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, con todos los detalles en su momento. Y así, señores, ese contrato, que en principio había sido de era de menos de 1,000 millones, como estaba ofertando la empresa del Consorcio Dominico-Chino, ¿verdad? Pero se aprueba por 2,040 millones. Danilo Medina, que era su gran obra, se mete a negociar e interviene y consigue que se lo dejen en 1995, que todavía no es lo que decía lo que establecían, ¿verdad? El tema de las licitaciones, que se supone que no debía de pasar de los 1,500 millones para ser aprobado en el Congreso. Pero bueno, él negocia, le tumban 100 y ya ustedes pueden ver. Este señor Stanley Consulting, ¿verdad? Igual que Andy, porque no hay nada oculto bajo el sol, las pifias, que solo es una parte de toda la nebulosa que han vuelto a Punta Catalina, se salen a reducir.
Y además de este señor que es descodificado en el tema de los codinomes, el que se supone que es el turco, suponemos, no sé, que al final probablemente no es lo más importante. Bueno, pues ahora vemos $500,000 para recomendar que que Odebrecht tenía la mejor oferta económica, que no era verdad. Lo mismo que Stanley Consulting también, en una carta que yo no sé cuándo yo supongo que al señor Rubén Bichara tendrán que llamarlo, porque en esa carta que le envía Stanley Consulting a Rubén Bichara, le está diciendo que que Odebrecht no califica. Que Odebrecht no califica, y cuando Stanley Consulting también, como parte de la trama, coge y en términos oficiales, que no esta carta confidencial que ya se la había publicado y se la vamos a colgar de nuevo para que ustedes la tengan, en el documento oficial dice entonces, ¿verdad? Como parte de ese entramado mafioso que envolvió todo el proceso de Punta Catalina, ahí oficialmente ellos dicen que sí, que calificaba. Calificaba tanto que solamente era Odebrecht y fueron mandando para el caray a todos los demás licitantes para entonces tener que inventarse uno virtual bajo la genialidad de Andy Dajuar, por supuesto, que implicaba varios millones de pesos que iban a ir a sus bolsillos con esa asesoría. Entonces, cuando Stanley Consulting dice en su informe oficial que Odebrecht sí calificaba, Rubén Bichara se queda callado y sabía que tenía esta carta confidencial, que es la que nosotros publicamos y vamos a retomar en el día de hoy, porque no solamente, señores, el turco, sino que aquí hay otros codinomes y otros nombres que deberán ser identificados, y que a este señor, yo pienso que si se reabre esa investigación a Rubén Bichara, deberían preguntarle que por qué fue que él se quedó callado con esa carta confidencial donde decía claramente, precisamente la empresa para la evaluación técnica, que Odebrecht no calificaba. Como ustedes pueden ver, el entramado, señores, fue desde el principio y todavía es lo peor. No sabemos cómo va a terminar. Ahora, nosotros sí terminamos esta transmisión por el día de hoy y vamos a pedirle a ustedes que si les ha gustado le den like, que compartan, que opinen y claro está, los que no se han suscrito, suscríbanse al canal, suscríbanse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.